Padre Celestial, cuán bueno y grande eres tú, Señor. Hoy, Padre Santo, nos permites venir delante de tu presencia, estar aquí reunidos nosotros para ser instruidos en tu palabra. Te damos gracias por habernos hablado por medio de tu siervo en la sesión anterior. Y ahora te pedimos también que, abriendo la Biblia, vamos nosotros a escuchar tu voz también. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga con poder entre nosotros y no solo nos instruya y nos guíe en tu palabra, sino que también la aplique en nuestros corazones. Que nosotros podamos ser consolados en la verdad del Evangelio y podamos ahora asirnos aún más de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Oh Padre Santo, auxílianos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, abrimos nuestras Biblias al libro de la epístola a los Filipenses. Hermano, si gusta usar no hay problema. Está bien. Filipenses capítulo 3. Vamos a estar hablando en esta mañana sobre la esperanza eterna que produce el Evangelio en la vida del cristiano. Y vamos a estar leyendo en Filipenses 3 los primeros 14 versículos. Dice así la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, escribiendo en el siglo IV después de Cristo sobre la grandeza de Dios en sus confesiones, dijo lo siguiente: Tú, hablando de Dios, nos hiciste para ti mismo, y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentra su lugar de reposo en ti. La realidad es que todos y cada uno de nosotros fuimos creados para Dios. Cada uno de nosotros fuimos creados para encontrar nuestro gozo, nuestra plenitud y nuestra esperanza única y exclusivamente en nuestro Creador. Sin embargo, es por causa del pecado que esto no es así. En lugar de haber encontrado ese gozo, esa plenitud y esa esperanza en Dios, nuestro pecado ha hecho que nosotros y que nuestros corazones estén ahora inquietos. Inquietos en el sentido de que al no querer nosotros por nuestro pecado descansar en Dios,
hemos buscado descansar en todo lo demás. Romanos 1 describe muy bien la terrible condición del hombre en su condición natural. A partir del versículo 18, Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El pecado causó tal distorsión en nuestras vidas que el propósito para el cual nosotros fuimos creados, que era para la gloria de Dios, para tener nuestra esperanza únicamente en Él y para encontrar nuestro reposo en Él, fue desechado por nosotros. El hombre caído ya no quiere descansar en Dios, ya no quiere tener ese lugar de reposo en Él, ni quería poner su esperanza en Él. Sino que más bien, dijo Pablo, se envanecieron en sus razonamientos, se hicieron necios. Y ese corazón, en lugar de descansar en Dios, se entenebreció, se llenó de oscuridad. Es decir, se volvió oscuro. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el hombre? Cambió la gloria del Dios incorruptible para ahora descansar y tener su esperanza en lo que es corruptible. Tal es la locura del hombre en su pecado. Y esa es la descripción que mejor caracteriza a los hombres de nuestros días también. Hombres y mujeres que están poniendo su esperanza en las cosas de este mundo. El éxito laboral, el dinero, la fama, la moda, las cosas materiales, su esposo, su esposa, sus hijos, su salud, su belleza y hasta en su moralidad. Todos estos son los ídolos del hombre de nuestros días. Son aquellos dioses en los cuales el hombre ha puesto toda su esperanza para vivir. Y es por eso que lo que nosotros vemos en los hombres es a los hombres intercambiando ídolos una y otra vez. Ahora amo tal cosa. Cuando esto ya no me trae gozo, ya no llena mi corazón, entonces brinco a este otro Dios. Y por eso Agustín decía que nuestros corazones están inquietos, porque pasamos de ídolo a ídolo. ¿Por qué? Por el pecado y la maldad de nuestro corazón. Ninguno de esos ídolos puede darle reposo a ese corazón inquieto que mora en el hombre natural. Bueno, el apóstol Pablo vivió una vez de la misma manera, persiguiendo cosas en las cuales él había puesto su esperanza, creyendo que en ellas él hallaría ese reposo tan ansiado de su alma. Pero cuando el Evangelio llegó a la vida de Pablo, cuando el Evangelio del Señor Jesucristo abrió sus ojos espirituales, Pablo se dio cuenta que todo lo que había estado persiguiendo, en todo lo que había puesto su esperanza, era basura. Lo único que tenía valor, lo único que él podía poner su esperanza, lo único que había traído ese reposo tan ansiado a su alma, había sido el Señor Jesucristo. Es por eso que en nuestro pasaje Pablo va a comparar prácticamente en dos columnas aquello en lo que él había puesto su esperanza en el pasado, con lo que era ahora en el presente su esperanza. Y todo con el propósito de demostrarle a estos hermanos suyos en Filipos la excelencia del Señor Jesucristo y animarlos así a estos hermanos a perseverar en la fe.
Lo primero que vamos a ver son todas esas cosas en las que Pablo había puesto su esperanza y que ahora, habiendo recibido el regalo de la salvación, consideraba como basura. Después veremos las cosas en las que Pablo ahora había puesto su esperanza y finalmente veremos cómo es que esa esperanza que Pablo tenía lo motivaba a él a vivir. Entonces veamos primero todo en lo que Pablo, en su incredulidad, en su carnalidad, había puesto su esperanza en el pasado. Versículos 4 al 6. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, escuchen esto, irreprensible. La iglesia en Filipos estaba enfrentando un feroz ataque de parte de los judaizantes. Una secta de falsos maestros, de hombres legalistas que, afirmando ser cristianos, estaban enseñando que los gentiles no podían poner su esperanza solamente en Cristo, sino que si querían ser verdaderamente salvos, ellos debían no solo circuncidarse, sino que también debían guardar todas las leyes del Antiguo Testamento. Y Pablo no fue sutil a la hora de denunciar a estos falsos maestros, como leímos en nuestro texto. Claramente Pablo quiere desenmascararlos frente a sus hermanos en Filipos. Ellos son, dijo Pablo en el versículo 2, perros. Pablo no tenía, como decimos aquí, pelos en la lengua. Esos que quieren pervertir el evangelio son perros, malos obreros, dice, mutiladores del cuerpo. Ellos quieren que ustedes, hermanos, pongan su esperanza en la carne y no en el Señor Jesucristo. Es por eso que Pablo procede a enumerar 7 cosas en las cuales él había puesto su esperanza en el pasado con el propósito de demostrar la vanidad de todo ello. 7 cosas que ahora se encuentran en esa columna de las pérdidas, como dirá Pablo más adelante. Y la primera cosa que menciona Pablo es su circuncisión. Este era uno de los puntos principales de los judaizantes. Los gentiles, decían ellos, no pueden ser salvos si no se circuncidan. En Hechos capítulo 15 nosotros leemos lo siguiente. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La circuncisión era lo que marcaba en el Antiguo Testamento que una persona pertenecía al pueblo de Dios. Este había sido el mandamiento de Dios para Abraham. Era la señal de aquel pacto entre Dios y el patriarca. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Le dice más adelante: y el varón incircunciso, el que se atreva a no estar circuncidado, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortado de su pueblo. Ha violado mi pacto. La circuncisión era aquella marca en el cuerpo de todo varón israelita que decía: él es parte del pueblo de Dios. Y era en lo que los judíos habían puesto su esperanza en esta vida. Yo soy circuncidado porque soy hijo de Abraham y por lo tanto creían ellos, yo soy parte del pueblo espiritual de Dios. En el pasado Pablo había puesto su esperanza en ese rito también. Dios había dicho que a los 8 días debía circuncidarse todo varón. Bueno, yo fui circuncidado exactamente a los 8 días de nacido. No a los 13 años, como Ismael. No a los 90 y resto años de Abraham. A los 8 días de nacido. Pero ahora, después de que el Señor había salido a su encuentro para salvarlo, ese rito era para Pablo basura. Él sabía que ese rito no le podía proveer a él ningún beneficio espiritual. Y por lo tanto no era digno
de que Pablo depositara toda su confianza y esperanza en la circuncisión. Ahora dice Pablo, lo estimo como pérdida y tengo a ese rito por basura. Segundo, en el pasado Pablo también había puesto su esperanza en su etnia, del linaje de Israel, dijo en el versículo 5. Quizás Pablo reafirma esto porque entre los judaizantes habían algunos que no eran verdaderos judíos. Quizás eran gentiles que se habían convertido al judaísmo y ahora estaban enseñando esta doctrina judaizante. Pero Pablo, a diferencia de ellos, era un verdadero israelita. Unos se habían convertido, como les digo, al judaísmo, pero Pablo era judío por nacimiento. Y ciertamente esto tenía sus ventajas. Pablo le dijo a los romanos, en Romanos capítulo 3, que una de las ventajas que tenía haber sido israelita era que a ellos les había sido confiada la palabra de Dios. Ningún otro pueblo sobre la tierra podía hacer esto. Dios se había revelado a su pueblo y le dejó su palabra solamente a Israel. El resto de las naciones no conocían la revelación escrita de Dios. Pero habiendo entendido el Evangelio, Pablo se dio cuenta que su etnia, aquello en lo que él una vez se había gloriado y en lo cual había puesto su esperanza, no tenía valor alguno. Ahora se encontraba eso en la columna de las pérdidas. Ya no puedo poner mi esperanza en eso. Tercero, Pablo no era cualquier israelita tampoco. Él era, dice, de la tribu de Benjamín. Después de Judá, una de las tribus más distinguidas en Israel era la tribu de Benjamín. Benjamín había sido el hijo menor de Jacob y de su amada esposa Raquel, la mujer que él había amado primero. Además, de Benjamín había venido el primer rey en Israel, el rey Saúl. Cuando la tierra prometida fue repartida, la ciudad de Jerusalén le fue dada ¿a quién? A la tribu de Benjamín. Además, cuando el reino de Israel fue dividido, la tribu de Benjamín permaneció fiel con la tribu de Judá al trono de David. Después del cautiverio en el que estuvieron los israelitas, los dos reinos del norte y del sur, por su pecado contra Dios, por adorar ídolos falsos, por rechazar al Dios que los había sacado con mano poderosa de Egipto, muchos israelitas ya no podían saber de qué tribu eran. Ellos habían perdido su genealogía. Muchos se casaron con mujeres paganas y sus hijos ya ni sabían de qué tribu eran. Pero Pablo, él y su familia habían mantenido su pureza como benjaminitas. Quizás este montón de judaizantes no sabían su tribu, pero Pablo sí lo sabía. ¿Pero qué pensó Pablo entonces de su ascendencia? Eso no sirve para nada. Lo estimo como pérdida. Cuarto, Pablo afirmó ser hebreo de hebreos. Y Pablo en el pasado había llegado a poner su esperanza también en su manera de conservar estrictamente la herencia y las tradiciones judías de su familia. Ciertamente él había nacido en Tarso. Pero a diferencia de muchos otros judíos de su tiempo, y quizás a diferencia de muchos de esos judaizantes, Pablo preservó hasta el idioma hebreo. Pablo sabía hablar hebreo, a diferencia de muchos de esos judíos de su tiempo. También preservó las tradiciones y costumbres israelitas. Tanto sí que cuando llegó a la edad adulta, viajó de Tarso a Jerusalén para estudiar bajo uno de los más grandes teólogos de su tiempo en Israel, Gamaliel. Y esto era evidente para todos los que le conocieron. En Hechos 26:4, Pablo, resumiendo su vida, dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Ellos pueden dar testimonio de mí y de cómo yo guardé la religión y todo el culto y las tradiciones judías. Sin embargo, después de su salvación, para Pablo eso era de nuevo basura.
no tenía ningún valor para él. Ya no podía él poner su esperanza en aquello. Quinto, Pablo dice en cuanto a la ley, fariseo. Tan celoso era Pablo en cuanto a su religión y en cuanto a la ley que se volvió fariseo. Como le dijo a los judíos en Hechos 23:6, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. No cualquiera, soy hijo de otro fariseo. Ser un fariseo era el nivel más alto de fanatismo religioso en Israel. Ellos, los fariseos, eran extremadamente legalistas, observaban con rigurosidad las leyes y las tradiciones judías. Inclusive observaban aquellas leyes y tradiciones que habían sido agregadas por los teólogos y maestros del pasado. Además, el fariseo significaba pertenecer a un grupo muy selecto de hombres. La gran mayoría eran hombres adinerados. La gran mayoría de fariseos eran hombres con mucho dinero. Eran hombres muy respetados en la sociedad judía del primer siglo. Pero al igual que los otros logros, para Pablo esto era una pérdida también. Sexto, Pablo dice en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Estos judaizantes creían ser celosos por la religión judía. Sin embargo, Pablo podía decir que lo que ellos practicaban era como un juego de niños comparado a la verdadera religión judía que él practicó en el pasado. Ustedes son unos bebés practicando la religión judía. Yo sí era celoso. Si querían conocer a un hombre judío realmente celoso de su religión, debían haberlo visto a él en el pasado. Y tanto celo tuvo Pablo por el judaísmo que se propuso acabar con todos los cristianos en el mundo. Cuando un grupo grande de judíos lo quería matar, Pablo les recordó lo siguiente en Hechos 22. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Vayan a él y le preguntan si lo que estoy diciendo no es cierto, que yo perseguía a los cristianos hasta la muerte. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Si los judaizantes quieren compararse con Pablo, ellos deben admitir que en cuanto a celo por su religión, no les llegaban ni a los talones. Y ese celo en el cual Pablo había puesto su esperanza en el pasado, creyendo que estaba sirviendo a Dios, ahora Pablo, habiendo sido salvado por el Señor, lo tenía por basura. Y séptimo, dijo Pablo, en cuanto a la justicia que es en la ley, escuchen esto, irreprensible. Pablo era, para quienes lo conocían, un judío ejemplar. No había una falla en él, externa por lo menos, a la luz de las leyes y las tradiciones judías. Todo lo que se pedía de él como judío, como fariseo, era lo que él observaba. Sin embargo, ahora esa justicia que él tenía con toda esa religión practicada era para Pablo basura. Como dijo un pastor y teólogo americano, el apóstol no llegó a pensar que esas cosas fueron buenas y que Cristo era mejor. No. Sino que las consideró todas como malas. Eran muerte, ya que lo engañaron al hacerle pensar que estaba bien con Dios. La falsa religión engaña la mente y por ende condena al alma. Pablo no consideró estas cosas como eran buenas lo que yo hacía, pero ahora Cristo es mejor. No. Eso es basura, no sirve para nada. Ya no puedo confiar yo en esas cosas. Y esa es la razón por la cual Pablo ahora consideraba todo eso como basura, como pérdida. Porque todo aquello en lo que él había puesto su esperanza en el pasado, lo único que había traído a su vida era la muerte y la condenación.
Pero ahora, después de haber experimentado la salvación, después de que Cristo vino a su encuentro en Hechos capítulo 9, ¿en qué tenía puesta Pablo su esperanza? Versículos 7 al 11. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué fue lo que había pasado en la vida de Pablo? ¿Cómo fue que él llegó a pensar que lo que para él era antes en el pasado una pérdida, ahora es ganancia? Antes Cristo era una pérdida para Pablo, pero ahora es ganancia. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió en Pablo? Que para lo que él era antes su esperanza, ahora lo considera una pérdida. Bueno, el Señor lo había salvado. Y con esa salvación Pablo comprendió 5 beneficios que ahora eran suyos por la fe en el Señor Jesucristo. Primero, conocimiento. Y no cualquier conocimiento. La salvación no le trajo a Pablo un mayor conocimiento de astronomía, ni de matemáticas, ni de ciencias. Lo que la salvación le trajo a Pablo fue un conocimiento infinitamente mejor. El conocimiento de Cristo Jesús. Ese conocimiento, dice Pablo, es excelente. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, algo que es de incomparable valor, algo que es inmensamente grande. De hecho, lo que hizo el Señor Jesucristo por él, contrario a lo que él había tratado de hacer toda su vida, le había dado ahora aquella promesa de Dios en el nuevo pacto. Dios le había prometido a su pueblo un nuevo pacto. Ellos habían transgredido, habían roto aquel pacto hecho por Dios con ellos en Sinaí. Y Dios había prometido un nuevo pacto. Y una de las bendiciones de ese nuevo pacto, en Jeremías 31:34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y este conocimiento fue lo que llegó a recibir Pablo con la salvación. Y este no era un mero conocimiento intelectual de Cristo. Muchas personas conocen acerca de Cristo. El conocimiento del que está hablando Pablo es el conocimiento de Cristo, ese conocimiento personal y salvífico del Señor Jesucristo. El verdadero conocimiento espiritual del Señor. Como lo dijo Jesús a los fariseos en Juan 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Además era un conocimiento, como dije, salvífico. Como le oró el Señor a su Padre en Juan 17:3, en su gran oración sumo sacerdotal. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para esto vino Jesús al mundo, dijo el apóstol Juan en su primera carta, para que nosotros pudiéramos conocer al que es verdadero. Y esto lo pudo hacer porque Él, como dice Juan 1:18, es quien le ha dado a conocer a Dios. Literalmente, Jesús es la exégesis del Padre, es quien nos da a interpretar al Padre, es quien nos interpreta al Padre. Él es la viva imagen del Padre. Y fue por causa de la excelencia de este conocimiento que Pablo consideró ahora todas las cosas en las que él había puesto su esperanza en el pasado como pérdida.
¿Qué puede haber más que conocer al Dios único y verdadero? Pablo pensó que él lo conocía antes, en el pasado. Pero era mentira. Él no conocía a Dios porque no conocía al Señor Jesucristo. Pero ahora el Señor Jesucristo había venido a su encuentro, se había revelado a él, y por medio de Jesucristo ahora él conocía a Dios, el Padre. Y tenía entonces la vida eterna, como leímos en Juan 17. Bueno, Pablo quiere expresar, meditando en el Evangelio, el gran desprecio que ahora sentía por todas aquellas cosas en las que había trabajado en el pasado. Él las estima como pérdida, por basura las tiene, dice. Y ese término basura que tenemos aquí en nuestro texto es un término sumamente fuerte. Literalmente se usaba en la antigüedad para describir el desecho de los animales. Excremento. Así era eso para Pablo ahora. ¿Para qué sirve aquello? Para nada. Para nada. Pero ahora por Cristo Jesús yo conozco a Dios. El segundo beneficio que ahora era suyo por haber puesto su esperanza en el Señor Jesucristo era la justicia. Pablo dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, como él estaba buscándola en el pasado, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Todo lo que Pablo había tratado de hacer a lo largo de toda su vida era alcanzar la justicia por medio de la ley. Para eso vivió, obedeciéndola con rigurosidad, todo aquel sistema religioso, ignorando la realidad. ¿Cuál realidad? La realidad que después confesó, ya habiendo sido salvado por el Señor Jesucristo, a los romanos en Romanos capítulo 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Escuche, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué había tratado de hacer Pablo durante toda su vida en el pasado? Hallar esta justicia. En su ignorancia, en su ceguera espiritual. Pero cuando Cristo lo salva y le hace entender la realidad, él puede confesar estas cosas. Delante de Dios, ningún ser humano podrá ser justificado por las obras de la ley. Lo que los judíos ignoraban era que Dios exige un estándar de justicia para los hombres. Y el estándar que Dios usa y que exige a los hombres era su ley, que es el reflejo de la perfecta justicia de Dios. Lo que Dios exige de todos los hombres es la perfección. No que seamos 99.99999 justos. No, que seamos 100% justos. Y la realidad, la triste realidad, es que todos nos desviamos. A una se hicieron inútiles. No hay justo ni aún uno, dijo Pablo en Romanos capítulo 3. Pablo sabía que él no era perfecto. Ningún judío podía decir que era perfecto. Pero aún así ellos trataban de buscar esa justicia por las obras de la ley. Pero Pablo, a pesar de que él sabía que no era perfecto, en lo que él había puesto su esperanza era que él no era tan malo como la gran mayoría de hombres. Él se comparaba con los hombres y decía, todos están peor que yo. Yo soy irreprensible. Y esa era su esperanza. Ignorando la justicia de Dios. A lo externo nadie podía acusar a Pablo de alguna falta. Pero a lo interno, en donde nadie, ningún hombre podía ver, Pablo era como todo el resto de la humanidad. Un vil pecador, un impío desprovisto de la justicia requerida por Dios, un cadáver espiritual y digno por lo tanto de la condenación eterna.
Pablo en Romanos capítulo 1 habla de los gentiles y lo que ellos hicieron. Se desviaron, detuvieron con injusticia la verdad de Dios. Dejaron al Dios incorruptible para adorar a lo corruptible. Se entregaron a todo tipo de vicios. En Romanos capítulo 2, Pablo entonces, ¿qué es lo que hace? Acusa ahora a los judíos. Pero ustedes tenían la ley. Ustedes hicieron lo mismo que los gentiles. Romanos capítulo 3 les dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos? No, todos estamos bajo pecado. Judíos y gentiles, todos estamos bajo pecado. Pero sabemos, dice Pablo en Romanos capítulo 7, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Sí, yo era irreprensible externamente, pero lo interno era un vil pecador. Y el mandamiento que era para vida me resultó a mí para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Cuando el Señor vino al encuentro de Pablo en el camino de Emaús, Pablo pudo ver todas sus injusticias como trapos de inmundicia. Él se consideraba irreprensible, pero en el momento en que se expuso al Dios verdadero, expresado en el Señor Jesucristo, vio toda aquella justicia como trapos de inmundicia. No me sirve a mí para nada. Él estaba parado ahora frente a aquel que es infinitamente santo y justo, y se vio a sí mismo como un impío desprovisto de esa justicia que es necesaria para estar bien con Dios. Aquella justicia que viene al pecador por la fe en el Señor Jesucristo. Aquella justicia que da Dios a aquel pecador que Él ha salvado y que, arrepentido de sus pecados, viene a Cristo poniendo toda su esperanza únicamente en Él. Como le dijo Pablo a los Corintios en su segunda carta, al que no conoció pecado, hablando del Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y es por medio de esa perfecta justicia que le ha sido imputada al pecador, que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, es que ahora el pecador tiene paz para con Dios, como leemos en Romanos 5:1. Únicamente por esa justicia de Cristo que viene al pecador por medio de la fe en aquel perfecto Salvador. Fue por eso que cuando Pablo comparó la justicia que él tenía en el pasado, siguiendo la ley, esa irreprensibilidad, si existe esa palabra, y la comparó con la justicia de Dios, comparó y consideró lo pasado como basura, porque ahora había entendido que en vez de proveerle vida a aquello que estaba persiguiendo en el pasado, lo que había traído su vida fue la muerte. Por eso fue que Pablo se despojó de aquellos trapos de inmundicia en los que andaba vestido, para ser vestido por la fe, por Dios mismo, con la justicia perfecta de Cristo. Aquella justicia que trae paz y reconciliación con Dios al pecador. Tercero, Pablo fue beneficiado con poder, dice él. Esa justicia que le había sido dada a Pablo por medio de la fe en Cristo Jesús le había dado el privilegio no solo de poder conocer al Señor Jesucristo, como ya vimos, sino también el poder de conocer el poder de su resurrección. Ahora, Pablo le dijo a los Efesios, en Efesios capítulo 1, lo siguiente, a partir del versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Este poder, esta fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo que Pablo dijo fue que el mismo poder que operó en Cristo para resucitarle a Él de entre los muertos es el mismo poder que opera en los creyentes. El mismo. Y era el poder del que Pablo había sido beneficiado con su salvación.
Y Pablo experimentó este poder no solo cuando fue resucitado de entre los muertos espirituales, sino que también fue el poder que experimentó para su santificación. Este poder viene del Espíritu Santo. El otro beneficio de la salvación, como leemos en Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y escuchen, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La resurrección de Cristo no solo aseguró nuestra primera resurrección espiritual, sino que aseguró también nuestra santificación. Pablo pudo llevar una vida nueva, una vida santa, una vida mortificando el pecado en su carne para la gloria de Dios, por medio del poder del Espíritu Santo, por ese poder que le había sido dado a él, únicamente cuando puso su fe en el Señor Jesucristo. De nuevo, otra razón para la cual estimar todas aquellas cosas del pasado como basura. Ninguna de aquellas cosas lo pudieron a él resucitar de entre los muertos, ni darle santidad. El otro beneficio que recibió el apóstol Pablo por su fe era la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Uno de los más grandes privilegios que puede recibir un creyente es poder llegar a ser partícipe de los padecimientos de Cristo en su vida. Poder decir como Pablo, 2 Corintios 12:10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es poder vivir como Pedro y Juan en Hechos capítulo 5, que después de haber sido azotados por predicar el evangelio del Señor Jesucristo, salieron, dice, de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Como dijo uno de estos ancianos de la iglesia en China, que está sufriendo tal persecución en estos momentos: estamos dispuestos a tener 200, 300 o 500 personas arrestadas y encarceladas. Que todo el mundo sepa que estamos gozosos de recibir esta persecución por causa de nuestra fe. Si Cristo nuestro Señor, si el Dios hombre, aquel que vino, se encarnó, dejó el cielo y la gloria y vino y se encarnó para morir por nosotros en nuestro lugar, sufriendo el escarnio y los golpes de hombres pecadores como nosotros, si Él sufrió tales cosas para nuestra salvación, nuestro privilegio es poder entonces participar de lo mismo. Como le dijo el autor de los Hebreos a aquella iglesia en Roma: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y escuchen lo que le dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Aún no hay mártires entre ustedes. Les falta sufrir la muerte. Consideren, les dice, piensen, mediten en Cristo, quien sufrió tales cosas de los pecadores, porque es lo mismo que debemos pasar nosotros los creyentes. Ese fue el cuarto beneficio que consideró Pablo. Y quinto, Pablo dice, es la gloria. Si en alguna manera llegase, dijo Pablo en versículo 11, a la resurrección de entre los muertos. Pablo no está dudando aquí. Él no está diciendo, bueno, Cristo me salvó, pero realmente no estoy seguro si voy a ser resucitado al final. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo lo que está afirmando aquí a estos hermanos, Pablo, de hecho, Pablo ya le
reafirmado algo a estos hermanos en el capítulo 1. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo sabe una cosa: si Dios empezó la obra de salvación en usted va a ser glorificado al final. Eso es lo que Pablo sabe. Entonces Pablo aquí no puede estar dudando de si él va a ser glorificado. Pablo está seguro de lo que Dios iba a hacer en aquella persona que ha salvado desde el principio. Pablo no está dudando de esa realidad, simplemente está expresando su humildad, como lo hizo en muchas otras ocasiones. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dijo. Podríamos decir nosotros, si ponemos a todos los apóstoles de Cristo aquí, ¿quién fue el más grande? Pablo. Pero Pablo se veía a sí mismo como el más pequeño. Además, a los Efesios, en Efesios 3:8 dice: yo soy el más pequeño de todos los santos. Vamos a todos los santos de Dios aquí. ¿Quién diría que está entre los primeros? El apóstol Pablo. A pesar de su humildad, Pablo sabía que uno de los maravillosos beneficios de los que él había sido hecho parte era su futura glorificación. Otra razón por la cual Pablo había puesto todas aquellas cosas como pérdidas, las había tenido ahora como basura, porque ninguna de ellas le podían dar estos beneficios que habían venido a su vida habiendo creído el Evangelio. Nada de todo aquello le pudo haber traído el conocimiento de Dios, la justicia requerida, el poder para vivir una vida santa delante de Dios, la capacidad para sufrir juntamente con Cristo, ni la gloria. Nada. Por eso Pablo dijo: todo es basura. ¿Pero a qué llevó Pablo la esperanza del Evangelio? ¿Es que acaso todas estas realidades en la vida de Pablo llevaron al apóstol a quedarse estático en su vida? ¿A ser negligente en su vida espiritual? No. Versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo entendía que esa esperanza que él poseía ahora, esa esperanza que había llegado a su vida por causa del Evangelio, la vida eterna, la gloria, merecían que él se preocupara intensamente por su crecimiento espiritual. Pablo sabía que él no era perfecto. Si nosotros leemos Romanos 7, sabemos que Pablo claramente sabía que él no era perfecto. No hago lo que quiero, dijo, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo aún pecaba. Sí, él era una nueva criatura, tenía un nuevo corazón, con nuevos afectos, nuevas emociones, estaba unido a Cristo por medio de la fe, había sido justificado por Dios, poseía el Espíritu Santo, pero aún no era perfecto. Y no lo sería. En esta vida ninguno de nosotros alcanzará la perfección espiritual. Y Pablo sabía eso. Pero eso no impidió que Pablo viviera toda su vida buscando alcanzar la perfección espiritual. Noten el lenguaje, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que dice, sino que prosigo. Literalmente ese término prosigo implica empeño en hacer algo o en alcanzar algo. Es un término deportivo que describía el empeño de los atletas en la antigüedad para alcanzar ese premio, para alcanzar la meta. Bueno, Pablo dice que por causa de esa esperanza que ha venido a su vida en el Evangelio, él prosigue y dice, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
Esa idea de que el cristiano debe dejar de actuar y dejar que Dios obre en él es una noción totalmente antibíblica. Cristo había asido a Pablo, lo había tomado, lo había prendido con el propósito de que Pablo fuera hecho a su imagen. Para eso le dio a su Espíritu Santo. Para eso le dio un nuevo corazón, una nueva mente. Para eso le hizo una nueva criatura, para hacerlo a su imagen. Para eso es que Cristo ha sido a cada cristiano en el mundo y a través de las épocas, para hacerlo a su imagen. La razón por la cual Pablo entonces dice, proseguía en su vida para asir, para aferrarse, para prenderse, para alcanzar aquello para lo cual el mismo Señor Jesús lo había asido a él. Dios, Cristo me asió de mí, se prendió de mí para hacerme como a Él. Entonces yo me aferro a Cristo. ¿Para qué? Para hacer lo que Él quiere hacer de mí. Como dijo Pablo en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora leímos en Colosenses 1. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Hacernos perfectos. Efesios capítulo 5, hablando de la relación de Cristo y la iglesia, dice que Cristo se dio a sí mismo por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, para un día presentársela a sí mismo sin mancha, sin arrugas, perfecta. Eso es lo que Cristo está haciendo en nosotros. Para eso nos salvó. Y Pablo dice entonces, yo me aferro a Cristo. ¿Para qué? Para ser yo lo que Él quiere de mí. Si Cristo lo salvó a él para hacerlo santo, entonces Pablo perseguiría la santidad a lo largo de toda su vida. Como dice Hebreos 12:14. Seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ese término seguir es el mismo término que como el león persigue a una presa. El león no para hasta que la atrapa y se la come. Así el cristiano debe perseguir la santidad. Hasta que yo no sea santo, no voy a dejar de correr en mi vida hacia adelante. Esa es la mentalidad del apóstol Pablo. Y debe ser la mentalidad de todo creyente. Como le dijo Pablo a los tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a los cuales os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos dio el Espíritu Santo. Para que Él, obrando en nosotros por medio del Espíritu Santo, pudiéramos nosotros ser santos. Y para eso, dijo Pablo, lo hizo extendiéndome, dice, a lo que está delante. Así como los atletas, ellos fuerzan cada músculo para alcanzar la meta. Todo, si yo tengo un músculo en el cuerpo, lo voy a usar todo para llegar a la meta. Eso es lo que Pablo está diciendo, extendiéndome, estirando todos mis músculos, haciendo uso de cada músculo espiritual en mi vida para alcanzar la meta. Eso mismo hizo Pablo en su vida. Él no se quedó estático. Él se esforzó, prosiguió, se extendió para alcanzar la santidad que Dios había pedido de él. ¿Para cuál meta? Él dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es la voz del Señor llamando a los suyos por nombre. En aquel día, en la gloria, el Señor va a decir, Lester, entra, siervo fiel, al gozo de tu Señor. Entra. Randall,
Eduardo, Francisco, entra por nombre, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el premio que esperaba el apóstol. Cuando Dios llamara a los suyos para que comieran del árbol de la vida, del maná escondido, para que recibieran esa piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito en ella, para darles a ellos la estrella de la mañana, para recibir vestiduras blancas, para recibir el nombre de Dios en sus frentes, para que se sentaran con Cristo en su trono, como leemos en Apocalipsis 2 y 3. Ese era el premio, el llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús para todos los que son suyos, para darles todas las promesas que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús. Esa era la meta de Pablo. Y para eso vivió, para eso prosiguió, para eso se esforzó, para eso extendió todo su ser. Esa era la esperanza de Pablo, para eso vivía, para eso se ejercitaba, para eso perseveraba en la fe. Para un día escuchar la voz de Dios llamándolo a la gloria. Ahora, hermanos y amigos, lo que la Biblia afirma es que cuando Dios salva a alguien, Cristo, su evangelio y todos sus beneficios se convierten en el tesoro del creyente. Todo lo demás es para el cristiano basura comparado con lo que nos es dado en Cristo Jesús. Basura. No vale para nada. ¿Y esto fue lo que el Señor enseñó? ¿O no? Mateo 13, el Señor usa dos parábolas, una detrás de la otra, para enseñarnos lo que para el cristiano, para el creyente, significa todo lo que Dios le ha dado a él en el evangelio. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y lo deja allí. No. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, lo considera por basura, no me sirve para nada, yo no lo quiero eso, quiero ese campo, ese tesoro, lo vende todo y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Para qué quiero yo mi casa? ¿Para qué quiero mi carro? ¿Para qué quiero tener un montón de zapatos? ¿Para qué quiero mi vida? Si no es para servir al Señor Jesucristo. Si no es para probar con mi vida que lo único que tiene valor en mi vida es el Señor Jesucristo. Cuando Dios salva a un pecador y abre sus ojos a la realidad, el pecador se da cuenta de la vanidad en la que ha vivido toda su vida. De lo vano y fútil de las cosas para las cuales él ha vivido y en las cuales él ha puesto toda su esperanza en el pasado. En vez de continuar entonces aferrándose a aquellas cosas, cuando Dios lo salva y abre sus ojos a la realidad, el cristiano lo desecha todo. Lo deja atrás y todo por el Señor Jesucristo. Así fue como Pablo vivió en el pasado. Él vivió viviendo para otras cosas, pero cuando el Señor lo salvó, él lo dejó todo por el Señor Jesucristo. Piensen en esto, Pablo muy probablemente era un hombre muy adinerado. Y lo dejó todo para servirle al Señor como misionero y llevar este evangelio de salvación a toda la tierra. Trabajó con sus manos. Quizás en su vida había hecho tiendas. Quizás ni callos tenía en sus manos. Pero ahora todo lo que hacía, lo hacía por el Señor. Su esperanza ya no estaba en las cosas de este mundo. De hecho, para Pablo, el mundo y las cosas que en él hay solo llevaban a la muerte y a la perdición.
La esperanza entonces del cristiano está puesta únicamente en Dios, en Cristo y en esas promesas que Dios nos ha dado a nosotros en su Hijo Jesucristo. Es por eso que el cristiano vive, no poniendo sus ojos en las cosas de este mundo, sino que el cristiano corre hacia adelante la carrera de la fe que ha sido puesta delante de nosotros, puestos los ojos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Así es como vive la vida el cristiano. Sí, cae, se desvía en ocasiones, pero se levanta, vuelve al camino y sigue corriendo la carrera de la fe que ha sido puesta delante de nosotros por nuestro Dios, poniendo los ojos en nuestra meta, el Señor Jesucristo. ¿Está usted viviendo así? ¿Está usted creciendo en santidad? ¿Está usted creciendo en la semejanza del Señor Jesucristo? ¿Se está ejercitando usted espiritualmente para alcanzar esa meta? ¿Hay evidencia en su vida de lucha contra el pecado? O más bien la evidencia es que usted se está aferrando a las cosas de este mundo. Son preguntas que debemos hacernos. En Mateo 19 se nos cuenta de un joven rico que vino al Señor Jesucristo y él tenía todas las credenciales en las cuales alguien puede poner su esperanza. Él no había matado a nadie, no había adulterado, no había robado, no había dado falso testimonio de nadie. Había sido obediente de sus padres. Amaba a quienes para él por lo menos consideraba eran sus prójimos. Todo esto, dice, lo he guardado desde mi juventud, le dijo al Señor. En esto está puesta mi esperanza para la vida eterna. Nada de eso he hecho. ¿Me faltará algo? Eso fue lo que osó decirle al Señor. ¿Me faltará algo? ¿Y qué le dijo el Señor? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Qué es lo que leemos inmediatamente después de esas palabras del Señor? Una triste realidad. Que este joven, oyendo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La esperanza de este hombre estaba en lo vano de este mundo, en las cosas corruptibles de este mundo. Las cosas materiales era lo que a él le daban seguridad. Y así rechazó a Cristo y perdió toda esperanza verdadera de vida eterna. Le pregunto, ¿se está usted aferrando a algo de este mundo? ¿Se está usted aferrando a algún pecado que usted no quiere dejar para seguir corriendo la carrera de la fe? ¿Está usted poniendo su esperanza en algo más aparte del Señor Jesucristo? Quizás en su moralidad, que usted no dice malas palabras, que usted es mejor que muchos otros cristianos que usted conoce, en su asistencia fiel a la iglesia cada domingo. He asistido 104 veces a la iglesia, por lo menos en mi iglesia tenemos 2 cultos, entonces este año 104 veces. Estoy bien con Dios. Está confiando en las veces que ha leído la Biblia de principio a fin desde que el Señor lo salvó. Todos los años ha leído la Biblia y a veces hasta 2 veces al año. Está confiando en todo su conocimiento teológico para pensar que eso es lo que lo tiene usted bien con Dios. Está pensando que porque usted pertenece a una iglesia local, es más, porque usted pertenece a una iglesia local sana, que eso lo tiene usted bien delante del Señor. Niños, aquí hay algunos niños, ¿verdad? No, yo no los veo. Por ahí andan, ahí hay uno. ¿Están confiando ustedes
de que sus padres los llevan a la iglesia desde que ustedes nacieron. Así es como vive el mundo, confiando en todo lo demás y desechando al Señor Jesucristo, confiando en sus propias justicias y no en la justicia de Dios que viene por medio del Señor Jesucristo. El cristiano vive confiando, depositando toda su confianza, teniendo su esperanza única y exclusivamente en el Señor Jesucristo, en aquel que vino para llenar ese hueco en nuestro corazón, para darle reposo a Él. La evidencia de dónde es que nosotros hemos depositado nuestra esperanza está en la manera en la que nosotros estamos viviendo nuestras vidas ahora. Estamos prosiguiendo, extendiéndonos con gran esfuerzo, confiando en el Espíritu Santo para buscar santidad en nuestras vidas hoy. Porque aquel que tiene la esperanza de la vida eterna, la esperanza de recibir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, vive su vida así hoy. Y mañana igual. Y pasado mañana igual. Pero solamente aquel que tiene como la meta suya de su vida el Señor Jesucristo, vive su vida haciéndose de Cristo, porque Él se asió de mí para hacerme hoy más santo, a su imagen, para la gloria de Dios el Padre. Antes, dice Efesios capítulo 2, nosotros los gentiles estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero hermanos, Cristo Jesús ha venido a nuestro encuentro y nos ha salvado para que ahora tengamos esperanza en Él y podamos tener en Él a nuestro Dios. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y por lo que hemos podido leer en ella. Oh Señor, gracias por esa inmensa y gran salvación que tú nos has dado. Gracias, Padre Santo, por ese regalo de tu misericordia para nosotros pecadores, en que no nos dejaste en nuestros pecados, sino que enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo para que viviera esa vida que ninguno de nosotros podía vivir, para darnos a aquellos que creyéramos en Él esa justicia perfecta que tanto necesitábamos, y para morir en la cruz del Calvario, para que todos aquellos que creyeran en Él tuvieran perdón de pecados, fuéramos reconciliados contigo y fuéramos entonces adoptados por ti en tu familia. Oh Señor, te damos gracias por ese gran Salvador y te pido, Señor, que el día de hoy tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, tu pueblo, para que tu Espíritu Santo nos haga cada vez más santos, cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que nos esforcemos nosotros por seguir la santidad, porque sin ella no te veremos a ti, Señor. Oh Padre Santo, bendito sea tu nombre, glorifícate tú en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos.